Ok. Entonces, vamos a continuar ya con temas como mucho más tranquilitos, que es derma y genética, ¿sale? ¿Dudas que tengan hasta ahorita? ¿Dudas que tengan? ¿Dudas con exantemáticas? ¿Todo bien? Bueno, vamos a empezar con derma, ¿sale? Y vamos a empezar con las dos dermatitis más frecuentes de todas, que es dermatitis atópica y dermatitis del pañal, que siempre nos llegan, es algo muy frecuente que nos puedan llegar a preguntar. Y les voy a decir usualmente qué es lo que preguntan en el ENAM relacionado con estas dermatitis, ¿ok? La dermatitis atópica. Acuérdense que hablamos un poquito de ella en el asma. ¿Por qué? Pues porque es una manifestación de inflamación crónica asociada a agentes o a factores de riesgo ambientales, genéticos del huésped, relacionada a factores familiares, es decir, hay una serie de factores de riesgo que hacen que el niño tenga posibilidad de cursar con eczema atópico o con dermatitis atópica durante sus primeros años de vida. Se asocia con prurito, con piel seca, con eritema, placas, descamación, exudado en casos más graves, mucho prurito y pues bueno, dependiendo de la edad se van a manifestar en diferentes zonas. Eso ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Está asociado con niños con hiperactividad bronquial, con niños con rinitis alérgica, está asociado con alergias alimentarias, sibilantes tempranos, ¿ok? Ahora, la etiología, pues, es un trastorno multifactorial, ¿ok? No hay una causa específica. Como ya les dije, pues es una respuesta inflamatoria exagerada en niños susceptibles a esto, ¿ok? Y tenemos pues el eczema atópico, que es como la forma más representativa de la atopia o de la dermatitis atópica, y se caracteriza principalmente por tener IgEs elevadas. Esto es importante porque se los pueden llegar a preguntar. El paciente con eczema o dermatitis atópica, usualmente a nivel de laboratorio o bioquímico, que se eleva, pues se elevan las IgEs, ¿ok? Y se asocia con un gen de la proteína filagrina que genera un efecto adecuado de barrera de la piel. Entonces, cuando este gen está afectado, la filagrina está afectada y por lo tanto la piel se vuelve más expuesta a a daño, ¿ok? El diagnóstico, pues es clínico. El diagnóstico es con antecedentes, una historia clínica adecuada y pues obviamente la presencia de dermatitis y de datos asociados a atopia como rinitis, hiperactividad bronquial, sibilancias, papás con asma, alergias alimentarias. Entonces, la dermatitis atópica en menores de 18 meses se manifiesta principalmente en cabeza y cuello, es decir, en la frente, alrededor de los ojos, alrededor de la boquita, las mejillas, alrededor de las orejitas, en las pliegues de los muslos, en el abdomen, ¿ok? Y vean cómo respeta perfectamente bien el área del pañal. Esto significa que es una dermatitis atópica. Puede llegar a afectar escroto, puede llegar a afectar las pompis, pero vean cómo respeta el área inguinal y el área como relacionada al pañal, razón por la cual no es una dermatitis del pañal. Esto es otra cosa, es una dermatitis atópica. En niños ya un poquito más grandes, en niños ya que caminan después de los 18 meses, es frecuente encontrarlo en sitios de flexión, como en el cuello, en los pliegues antecubitales. Sigue estando de predominio cabeza y cuello, pero ya con más relación en cuello, en pliegues, en ingles, en la región poplitea. Y en los adultos es muy frecuente encontrarlo en cuello, es muy frecuente encontrarlo en manos y pies, en rodillas, en región poplitea o en los antebrazos, ¿ok? Los factores de riesgo, los factores de recaída principales son las infecciones de la piel, ¿ok? Pacientes con infecciones de la piel, acuérdense que las infecciones es el factor de riesgo más importante para que los pacientes con alguna alergia se descompensen. Contacto con alergenos, alimentos alergénicos, irritantes para la piel, y dependiendo de las manifestaciones clínicas, tenemos diferentes estadios de la dermatitis, como leve, moderada y grave. La leve, usualmente vamos a ver piel seca y prurito infrecuente, ¿ok? En la moderada, la piel va a estar seca, vamos a ver prurito mucho más frecuente, zonas de piel engrosadas. Y en la grave, voy a encontrar zonas muy extensas de piel seca, prurito muy intenso, con mucho eritema,
Voy a ver ya datos de piel liquenificada, o sea, engrosada, huellas de rascados sangrantes, fisuras, infecciones asociadas por las huellas, por los rascados, impetiginización de las lesiones, ¿ok? El tratamiento, la piedra angular del tratamiento son los emolientes, que significa cremas que protejan la barrera de la piel y que hidraten la piel. Entonces, los emolientes. Sin embargo, para los brotes, ¿ok? Para el brote, ¿sale? ¿Qué significa brote? Son los episodios donde las dermatitis se complican o aparecen muchos más lesiones. Para estos brotes, la piedra angular del tratamiento son los esteroides tópicos de baja potencia, como por ejemplo la desonida. Acuérdense que aquí en pediatría odiamos con todo nuestro ser el Barmisil y estas cremas horribles que traen como 5 cosas, no las usamos en pediatría, ¿ok? El esteroide tópico de baja potencia puede ser la desonida. ¿Ok? Que se llama Desowen, ¿de acuerdo? Algunos pacientes con brotes también podemos hacer uso de antihistamínicos y en pacientes con una dermatitis atópica muy grave, normalmente hacemos uso ya de inmunomoduladores, ¿ok? Incluso del eczema atópico puede ser tan grave que tengamos que llevar a un paciente a un estado de inmunosupresión, ¿de acuerdo? Medidas no farmacológicas, que esto también es muy importante para que el paciente se pueda controlar. Si no hacemos las medidas no farmacológicas, de nada sirve que demos el tratamiento con cremas, ¿ok? Las medidas no farmacológicas consisten en ropa de algodón, ropa lavada con detergentes suaves, restricción de ciertos alimentos que sabemos que pueden ser alergénicos, ingesta de DHA, ingesta de vitamina D que disminuyen o mejoran la barrera de la piel, cambiar de forma frecuente las almohadas y los colchones, lavado semanal de la ropa en altas temperaturas como para quitar todos los ácaros, aspiración de la casa, sillones, peluches, etcétera, ¿ok? Tratar de mantener un estado lo más higiénico posible para el niño y para evitar estos brotes. ¿Qué nos dice la guía de práctica clínica? La medida inicial, acuérdense que son medidas generales, que incluyen baño diario con jabones hipoalergénicos, que el dormitorio esté libre de polvo, que la dieta esté libre de alergénicos, ropa de algodón, lo que ya dijimos. Esto es lo más importante. Y por supuesto, la educación de los papás y los emolientes. Si los papás no entienden que tienen que hacer estas medidas, el niño nunca va a estar bien, ¿ok? Si con esto y con los emolientes el niño se controla, pues perfecto, se va a su casa, ¿ok? Acuérdense que para los brotes utilizamos esteroides de baja potencia. La guía de práctica clínica nos dice exactamente lo mismo, ¿ok? Y en caso de tener actividad de la enfermedad leve, ya dijimos de baja potencia, moderado, ya dijimos que son esteroides de mediana potencia, como por ejemplo, hay cremitas de betametasona, pero con concentración más baja. Y en la severa, pues son esteroides tópicos de alta potencia, como la betametasona a dosis más altas, ¿ok? En caso de refractaria o de un eczema tópico muy grave, podemos llegar a usar incluso medicamentos sistémicos como los esteroides tomados, ciclosporina, satioprina, metotrexate. Sin embargo, pues estos son fármacos que van a llevar al niño a un estado de inmunocompromiso. Entonces, no todo lo que está en la piel se trata con cremitas, ¿sale? Entonces, aquí les puse como una tablita comparativa entre la dermatitis atópica y la dermatitis de contacto. La dermatitis atópica ya dijimos que puede ser una hipersensibilidad tipo 1, tipo 4, mientras que la de contacto simplemente es una hipersensibilidad con la exposición de la piel a los agentes que le causan irritación. La dermatitis atópica es un problema sistémico inflamatorio, mientras que la dermatitis del contacto es un problema local, ¿ok? En la dermatitis atópica, los síntomas pues, son muy similares: erupción, lesiones, irritación, pápulas, comezón, ¿ok? Son muy similares en los dos. Sin embargo, la atópica, pues ya dijimos cuáles son las zonas características, mientras que la de contacto, pues va a ser en la zona donde está en contacto con ese agente, ¿ok? La piedra angular del tratamiento, ya dijimos que son los emolientes y en los brotes los esteroides, y pues en la de contacto la verdad es que es igual.
pero ya dijimos que en la atópica el problema es un problema, la enfermedad es un problema sistémico, ¿ok? Y en la de contacto no. Las razones más frecuentes por las cuales podemos llegar a tener dermatitis de contacto, ya les dije que es al níquel, que es con lo que se recubren ciertos metales, como por ejemplo la bisutería, la hebilla del pantalón, ciertos metales que se curan o se cubren con níquel, y este níquel es muy irritativo en la piel. Algunos perfumes, algunas cremas con olor corporal, algunos jabones muy fuertes, el látex, es decir, hay muchos materiales que pueden llegar a generar una dermatitis por contacto. Y la dermatitis del pañal, en cambio, es una dermatitis multifactorial. Los factores de riesgo van a ser la maceración de la piel, que constantemente es un tejido que va a estar cubierto por un pañal que al final de cuentas tiene una cubierta plástica y que evita que la piel se pueda orear. Y esto, asociado a los cambios de pH por las heces y por las pipí, pues esto puede llegar a provocar que las enzimas urinarias y fecales lastimen la piel. Ahora, la razón de esto es una reacción de hipersensibilidad, ¿ok? La razón es hipersensibilidad. ¿A qué? A cada uno de estos factores, ¿ok? Las principales manifestaciones son bebecitos que obviamente usan pañal y que genera erosiones terribles en el área de contacto con el pañal. No es como tal una dermatitis de contacto, porque el pañal no es el problema. El problema es la piel que responde de forma inadecuada a la pipí, a la popó, a la maceración, al cambio de pH, al sobrecrecimiento de bacterias, ¿ok? Entonces, genera estas lesiones erosionadas tan terribles que en las niñas es en forma de W y en los niños pues muy similar, pero no afecta a labios mayores pues, porque no tienen. En los niños lo que afecta es el testículo, el pubis y las ingles, ¿ok? Hay complicaciones asociadas como candidiasis y cuando tenemos candidiasis usualmente puede estar relacionada con lesiones satélite, que son como lesiones circunscritas alrededor de la lesión principal. ¿Ok? Contaminación con otras dermatosis, ¿por qué? Porque muchas veces les utilizan esteroides pensando que es una dermatitis de contacto y a la dermatitis del pañal jamás se le pueden dar esteroides, ¿ok? Son casos así extremadamente contados en los cuales vamos a dar esteroides a una dermatitis del pañal, ¿ok? Y siempre en asociación con otros medicamentos. Entonces, la piedra angular del tratamiento consiste otra vez en medidas generales. ¿En qué consisten las medidas generales? Cambio frecuente del pañal, aseo frecuente de las áreas con agua y un dermolimpiador no jabonoso, aplicación de pastas de barrera como el óxido de zinc, aplicación de cremas lubricantes, las pompitas y los labios mayores de las bebecitas también se tienen que hidratar y también se les tiene que poner cremita hidratante, ¿ok? Aparte de las pomadas de barrera. Acuérdense que el óxido de zinc solamente es una barrera, no hidrata, ¿ok? Entonces, aparte del óxido de zinc, abajo se le tiene que poner una cremita hidratante a las pompitas y a las genitales del bebé. Usamos cremas completamente hipoalergénicas porque van a estar en contacto con la mucosa del anal o con la mucosa vaginal, ¿ok? No la vamos a introducir, simplemente lo vamos a colocar por arriba de la piel, ¿ok? La limpieza, pues es la parte más importante para que los bebés se puedan curar. Y el tratamiento consiste en esto, pues consiste en aseo, consiste en aplicación de cremitas humectantes, en cremitas de barrera. En caso de que el paciente tenga lesiones satélite por candidiasis asociada, entonces es que debemos utilizar antimicóticos como la nistatina o como el miconazol, ¿ok? Pero solamente en los casos donde te diga que tiene una dermatitis del pañal y que te diga que tiene lesiones satélite, ¿ok? En ese caso sí usamos los antimicóticos, ¿ok? Muy bien. Ahora, únanse todos, ya le di como refresh aquí al quiz. Únanse para que podamos ver las principales preguntitas de esto que decíamos, ¿ok? ¿Listos? Únanse, únanse.
Son poquitos, pero únense, únense. No son tan poquitos, hoy somos más que ayer. ¿Listos? Muy bien. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Primera pregunta. Lactante de 8 meses es atendida en consulta por dermatosis. Gastroenteritis hace 3 días. Lesiones dérmicas localizadas en el área del pañal. Las lesiones se caracterizan por eritema, pápulas y lesiones satélite. La sintomatología de este paciente se explica por contacto prolongado con orina, infección bacteriana, alergia al material de pañal o una reacción de hipersensibilidad. ¿Cuál es la razón por la cual se generan estas lesiones en el bebé? ¿Cuál es el sustrato, la base? Que sí les dije. Muy bien. La gran mayoría bien es una reacción de hipersensibilidad. ¿A qué? Pues hipersensibilidad al contacto prolongado con orinas, heces, etcétera. Pero el sustrato es por una reacción de hipersensibilidad, ¿ok? Además de las medidas generales, el tratamiento de elección de este paciente, ¿cuál es? No se me vayan con la finta. Acuérdense que les dijeron que tenía lesiones satélite. ¿Cuál es el tratamiento de elección? ¿Dos? Muy bien, antimicóticos. Antibióticos no usamos. En dermatitis del pañal no usamos antibióticos. Por eso odiamos el Barmisil, porque no usamos antibióticos ni esteroides fuertes. Está contraindicado, ¿ok? Óxido de zinc, muy bien. Solamente que el óxido de zinc no es tratamiento. El óxido de zinc es barrera, ¿ok? El óxido de zinc solo funciona como una barrera cutánea. Acude a consulta femenino de 14 años con sospecha de pubertad tardía. El examen físico revela un Tanner 1, ausencia de menarca, peso de 48 y talla baja, mandíbula pequeña, hipoacusia e hipertelorismo mamario. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica de esta niña? ¿Listos? Muy bien, síndrome de Turner, muy bien. ¿Qué estudios solicitaría? Hormona de crecimiento y gonadotropinas, resonancia magnética columna lumbar y cervical, ecocardiograma, anticuerpos antitiroideos, ecografía renal y ovárica o nivel de ferritina BH y gasometría. ¿Qué le pides para descartar lo más malo de esta niña? ¿Dos? Muy bien. Eco, anticuerpos antitiroideos y ecografía renal y ovárica para descartar lo malo y entonces ya después, sin problema, le puedes hacer todo el abordaje hormonal. ¿Cuál es la anomalía cromosómica más frecuente en esta niña? Anomalía cromosómica frecuente en esta niña. Muy bien, 45X0. Súper bien. Ok. Entonces, vamos a empezar con las principales. Por aquí nos ponen una preguntita. ¿El antimicótico en candidiasis es tópico o oral? Sí, cualquiera de las dos, ¿eh? Se utilizan dependiendo de la gravedad. Dependiendo de la gravedad, podemos utilizar, si son lesiones francamente diseminadas por candidiasis en el contexto de una dermatitis del pañal terrible, utilizamos fluconazol dosis única, ¿ok? Fluconazol dosis única tomada, ¿ok? O nistatina, ¿sale? Sin embargo, tiene que estar asociado siempre a soles tópicos, a soles tópicos. Para la vida real, intentas primero con azoles tópicos, como miconazol, ¿ok? Y onistatina tópica,
El problema de la nistatina atópica es que es como muy gruesa, como muy rasposa. Entonces, la verdad es que preferimos el miconazol, ¿ok? Y si no mejora, pues le puedes utilizar un azol tomado, ¿ok? Muy bien. Pero sí, efectivamente, la guía de práctica clínica te dice que puedes llegar a utilizar tomado. Es muy efectivo, es muy efectivo. Y prácticamente es una sola dosis, o sea, está bien fácil de administrar. Ahora, con respecto a los síndromes, les gusta mucho preguntar los más comunes, ¿ok? Desde hace algunos años, el INARM ha tenido síndromes y de pronto les preguntan cosas bien raras de los síndromes. Por ejemplo, los últimos 2 años les han preguntado mucopolisacaridosis, les han preguntado Bloom, les han preguntado Pompe, no sé ni por qué, pero vamos a verlo, ¿ok? El síndrome de Down es una trisomía 21, ¿ok? Eso es lo más importante que ustedes tienen que recordar, que es una trisomía en el cromosoma 21, ¿ok? Y es un síndrome pues, muy frecuente, 1,3 de cada 1.000 recién nacidos vivos, y esto aumenta hasta 4 veces o más de 30 o 40% de riesgo de tener un bebé con síndrome de Down después de los 40 años. Entonces aumenta muchísimo el riesgo a partir de los 40 años, ¿sale? Es una causa frecuente de cardiopatías, o bueno, más bien se asocia con cardiopatías congénitas, y debemos de saber que el síndrome de Down hay marcadores prenatales que nos indican el riesgo de que un bebé tenga síndrome de Down. ¿Cuáles son estos marcadores? Que tener edad avanzada, obviamente, y estos marcadores por ultrasonido se empiezan a utilizar en el primer o en el segundo trimestre. Uno de los más comunes es este que es el duotest, en donde se aplica las 12 semanas de gestación y que incluye el duotest, incluye proteína plasmática asociada al embarazo e incluye la fracción beta de la gonadotropina coriónica. Esto, cuando te da positivo, tienes un riesgo de que el bebé puede llegar a tener síndrome de Down. Existe algo que se llama el triple marcador, que es a estos dos le agregas estriol no conjugado, y el cuádruple marcador que le agregas inhibina A. Y esto hace que tengas una mayor sospecha de que el bebecito puede llegar a tener síndrome de Down, ¿ok? Ahora, a nivel estructural, lo que puedes llegar a ver es translucencia nucal en el primer trimestre, hipoplasia del hueso nasal, y que esto asociado con estos datos bioquímicos, pues obviamente que hace que la sensibilidad se te vaya hasta un 80%, ¿ok? En el segundo trimestre, el pliegue nucal redundante, fémur corto, húmero corto, asociado, por supuesto, a la translucencia nucal, al hueso nasal hipoplásico y a los marcadores positivos, ¿ok? El gold estándar prenatal es la amniocentesis, que más o menos se puede hacer después de las 15 semanas de gestación. Sin embargo, la biopsia de vellosidades coriónicas, como para ver, más que biopsia, es realizarle cariotipo a las vellosidades coriónicas, pero pues obviamente tienes un riesgo de pérdida fetal, de coriomiolitis, y pues obviamente es un método invasivo, ¿ok? La biopsia de vellosidades colónicas, lo mismo, tiene riesgo de infecciones, pérdida fetal. Sin embargo, es el diagnóstico gold estándar prenatal. ¿Por qué? Porque le es un cariotipo, ¿sale? Ahora, ya nace el bebecito con síndrome de Down y tiene diferentes manifestaciones. ¿Cuáles son las manifestaciones de un pequeñito con síndrome de Down? Pues obviamente tienen problemas de neurodesarrollo importantes, problemas neuromusculares importantes, tienen hipotonía. Esto hace que los hitos del desarrollo se puedan lograr mucho más tardíamente, casi siempre después del año. A nivel craneofacial, pues tiene un fenotipo muy característico, que es su carita plana, braquicefalia, las fisuras palpebrales son oblicuas, tienen epicanto, tienen las fontanelas bastante amplias, algunos niños tienen microcefalia, el paladar es alto, naricita bulbosa, las orejitas con una implantación baja. A nivel cardiovascular se asocia a cardiopatía congénita, principalmente canal AB. Pueden llegar a tener muy frecuentemente conducto arterioso persistente, CIA, defectos o cardiopatías graves, cardiopatías críticas. A nivel musculoesquelético, pues tienen una característica muy importante, que es el quinto dedito de la mano con clinodactilia. También tienen el signo de la chanclita, que el signo de la chancla es un aumento del espacio entre el primer y el segundo dedo de los pies.
Otra cosa es que tienen el pliegue simiano o el pliegue palmar transversal. Si ustedes ven su pliegue palmar, van a ver que tienen dos pliegues. Todas las personas tenemos dos pliegues, ¿ok? Los niños con síndrome de Down tienen un solo pliegue palmar, ¿ok? Ese se le llama mal llamado pliegue simiano, pero es un solo pliegue palmar, ¿ok? De recorre de toda la mano, ¿sale? A nivel gastrointestinal, pues tienen riesgo, ya dijimos, de atresia duodenal, de Hirschsprung, de ano imperforado, de malformaciones anorrectales, alteraciones gastrointestinales como reflujo gastroesofágico grave. Y bueno, estos signos o estos criterios forman los criterios de Hall. Y estos criterios de Hall, pues obviamente es, si yo tengo la facies ancha plana, la frecuencia que voy a encontrar esto en los niños con Down es del 90%. Hipotonía en el 80%. El epicanto en el 80%. Y ya me voy poquito a poquito con los que son un poquito menos frecuentes. Sin embargo, vean cómo estos son como los datos principales de un niño con síndrome de Down. Un niño recién nacido que tiene todos estos criterios, pues obviamente la posibilidad de que tenga síndrome de Down es cercana al 100%. Muchas otras manifestaciones adicionales como estrabismo, nistagmo, alteraciones neuropsiquiátricas. Y bueno, el diagnóstico gold standard, recuerden que es cariotipo, y en el cariotipo lo que hago pues es ver cómo está el cromosoma 21 y detectar la trisomía del cromosoma 21, ¿ok? Entonces, pues ese es el diagnóstico gold standard y el tratamiento, pues realmente no hay como un tratamiento. A ver, es un síndrome, es congénito, va a tener muchas alteraciones asociadas y debemos de diagnosticar todas estas alteraciones para poder ofrecer la mejor calidad de vida, para poder ofrecer la mejor rehabilitación, prever a lo mejor las afectaciones que puede llegar a tener en diferentes aparatos y sistemas y pues obviamente apoyarlo a lo largo de la vida, ¿ok? Hay diferentes tipos de síndrome de Down. Hay niños con síndrome de Down mosaicos, en donde tienen muy poquito fenotipo Down, principalmente asociado a problemas de lenguaje, a problemas motores, o hay niños con una penetrancia muy importante del síndrome de Down, donde pues tienen problemas del neurodesarrollo muy graves, ¿ok? Y se asocia a muchas otras malformaciones o muchas otras alteraciones en otros aparatos y sistemas que pues hace que tengan una calidad de vida muy mala, ¿ok? Entonces esto va a depender mucho entre un niño y el otro, ¿ok? Em, Ahora, dudas que haya con síndrome de Down, recuerden básicamente que pues es trisomía 21, recuerden los marcadores de riesgo prenatales, porque eso lo suelen llegar a preguntar como desde la perspectiva de gineco, y pues nada más, ¿ok? Nada más con respecto a síndrome de Down. Em, Muy bien. Ahora, en cuanto al síndrome de Turner, el síndrome de Turner, pues es una cromosomopatía también, que ya lo hemos dicho mucho, asociado pues obviamente al cromosoma, a una monosomía 45X0, ¿ok? Esta monosomía también se puede relacionar con mosaicismo, que significa que hay niñas que tienen mucho más expresión del síndrome de Turner y hay otros que no tienen tanta expresión del síndrome de Turner. La característica principal del Turner es talla baja, ¿ok? Talla baja y disgenesia gonadal, ¿de acuerdo? Los criterios diagnósticos, pues van a ser mujeres, siempre van a ser mujeres. Acuérdense que el síndrome de Turner no puede ser en hombres. ¿Por qué? Pues porque es una monosomía 45X0, no expresa cromosoma Y. Y el fenotipo principal es talla baja, ¿ok? Talla baja con pubertad tardía, ¿de acuerdo? Las niñas con síndrome de Turner también van a tener otras características, como linfedema, las bebecitas pueden llegar a tener hidrops fetalis, paladar alto, cuello alado, implantación baja de los pabellones auriculares, alteraciones como de las extremidades y a nivel cardiovascular se relaciona con coartación de aorta.
Entonces, pues eso llega a ser muy grave si no se diagnostica a tiempo. Otra cosa importante es que las niñas, aparte de la coartación a nivel renal, pueden llegar a tener riñón en herradura, que puede llegar a afectar la función renal, aunque es raro que afecte la función renal. Entonces, siempre debemos de descartar primero, pueden llegar a tener también hipotiroidismo, y el hipotiroidismo relacionado con enfermedad de Hashimoto les puede llegar a dar como muchas alteraciones sistémicas, razón por la cual primero se debe de descartar hipotiroidismo, descartar cardiopatía, descartar alteraciones renales y después es que hacemos el abordaje para la pubertad tardía. Ya dijimos que lo más grave pues es que tengan coartación de aorta. Y con respecto al urológico, pueden llegar a tener doble sistema colector, lo que les predispone a la mejor de infecciones de vías urinarias de repetición. Pueden llegar a tener hipoacusia, pueden llegar a tener la disgenesia gonadal, puede llegar a tener un 30% de las veces gonadoblastoma, razón por la cual lo primero que hacemos es pruebas de función tiroidea, ecocardiograma, ultrasonido abdominal, ultrasonido ovárico, ¿sale? Para poder descartar lo grave. Y una vez que descartamos lo grave, pues entonces ya hacemos como todo el abordaje posterior de las niñas con síndrome de Turner. Ahora, en cuanto al tratamiento, sabemos que esto pues no se va a curar, ¿ok? Lo que sí debemos de tratar es todas las alteraciones asociadas y la pubertad tardía. Entonces, más o menos de los 0 a los 11 años, el tratamiento va a consistir en dosis bajas de estrógenos, ¿ok? Hacia los 12 o 13 años, pues ya podemos utilizar dosis un poquito más altas de estrógenos. Hacia los 15 y 16 años ya podemos aumentar progresivamente el estradiol hasta una dosis de adulto y posteriormente podemos llegar a utilizar combinados como estrógenos con progestágenos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, dudas que tengan con Turner. Hasta ahorita llevamos Down y Turner. ¿Sale? Muy bien. Ahora, vamos a tomarnos un descansito de 5 minutos y luego regresamos con las cromosomopatías feas, con Patao, con Edwards, con algunos síndromes raros. ¿Sale? Vamos a descansar 5 minutitos y volvemos. Muy bien, pues vamos a seguir. ¿Dudas que hayan surgido, niños? Vamos a continuar con los síndromes raros, ¿ok? Y vamos a ver este que aquí que se llama Patao, ¿ok? Más que síndromes son cromosomopatías, ¿sale? Patao se le llama a la trisomía 13, ¿ok? Acuérdense que la trisomía 21 es síndrome de Down, trisomía 13 es Patao, ¿ok? Patao se caracteriza por tener problemas graves de la línea media, ¿ok? Labio y paladar hendido, hipertelorismo ocular, muy frecuentemente se relaciona con microftalmia, con ciclopía, con agenesia de los huesos nasales. Y entonces son bebés que tienen este fenotipo tan característico, que tienen labio y paladar hendido, que tienen microftalmia o ciclopía, ¿ok? Que tienen alteraciones graves de la línea media cerebral y que se caracterizan porque a nivel cerebral tienen holoprosencefalia. Y esta holoprosencefalia, que es una alteración grave del cerebro, los lleva a que la gran mayoría que nace vivos fallezcan en los primeros 3 meses de vida, ¿ok? La gran mayoría de los patao fallecen en útero, son abortos y los que llegan a tener un poquito más de gestación usualmente se resuelven óbito o más bien se ovitan. Y los bebecitos que llegan a nacer con patao, pues normalmente fallecen en los primeros 3 meses de vida, ¿ok? La característica principal, recuerden, microftalmia, microcefalia, holoprosencefalia, agenesia de los huesos nasales y labio y paladar hendido. Trisomía 18. Trisomía 18 es el síndrome de Edwards. Que Edwards, su característica principal es que tienen restricción del crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, y esto es súper importante porque siempre se los ponen en Edwards. Tienen el índice solapado sobre el tercer dedo y el quinto dedo solapado sobre el cuarto dedo, ¿ok? Ahorita los van a ver en fotos. ¿Qué significa?
que el índice está por arriba del tercer dedo y el quinto dedo está por arriba del cuarto dedo. Entonces, esto es importante porque es como una característica de los deditos de la mano del Edwards que hace como una garrita, ¿ok? Llegan a tener cardiopatías graves, ¿ok? Cardiopatías congénitas, discapacidad intelectual grave y el 85% mueren en el primer año de vida asociada a múltiples malformaciones asociadas, ¿ok? Em, pues llegan a tener cardiopatías complejas, problemas pulmonares, cerebrales y vean las manitas, ¿ok? El dedo índice se sobrepone sobre el tercer dedo y el meñique se sobrepone sobre el cuarto dedo, ¿ok? Y esto hace que tengan como estas manos tan específicas del síndrome de Edwards que casi casi que cuando las ves, tú sabes que es un Edwards, ¿sale? Y un fenotipo pues muy característico, micrognatia, hipotelorismo ocular, nariz bulbosa, puente nasal deprimido, implantación baja de los pabellones auriculares, cardiopatía y muchas otras malformaciones congénitas. Recuerden que estos bebés fallecen la gran mayoría en el primer año de vida. Ahora, con respecto a Beckwith-Wiedemann, este es un síndrome asociado a varias manifestaciones, a varias manifestaciones en el fenotipo, que las principales son macroglosia. Acuérdense que tienen defectos de la pared umbilical como defectos de la pared abdominal como onfalocele o hernias grandes. Se asocia con hepatoblastoma, se asocia con tumor de Wilms, ¿ok? Y tienen hipertrofia corporal, ¿sale? Labio y paladar hendido en algunos casos, en algunos niños pezones supernumerario, pero bueno, lo más frecuente, acuérdense, es macroglosia, hemihipertrofia corporal, alteraciones de la pared abdominal, pits auriculares y se asocia con hepatoblastoma y tumor de Wilms. Principalmente se los podrían llegar a poner en el contexto de un hepatoblastoma, ¿ok? Ahora, vienen las raras. Las raras es Pompe y mucopolisacaridosis. Enfermedad de Pompe y mucopolisacaridosis son problemas o trastornos o enfermedades que le llamamos de depósito lisosomales. Estas enfermedades lisosomales la gran mayoría conducen a la muerte del paciente justo por acumulación de ciertas enzimas o de ciertas proteínas o de ciertas sustancias en diferentes aparatos y sistemas. Se pueden acumular en el cerebro, en el corazón, en los huesos, perdón, en los músculos, en diferentes partes. Específicamente con Pompe es una enfermedad por depósito causada por la acumulación progresiva de glucógeno asociada a la deficiencia de la enzima alfa-glucosidasa. Entonces, como tiene una deficiencia de alfa-glucosidasa ácida, tiene una acumulación progresiva de glucógeno. ¿Y dónde se va a acumular? En el corazón, en los músculos y en el pulmón, ¿ok? Esto hace que los pacientes en etapas muy tempranas de la vida debuten con cardiomegalia masiva asociada a una miocardiopatía dilatada, tienen hipotonía porque hay acumulación de glucógeno en el músculo esquelético y llegan a tener problemas respiratorios graves. La gran mayoría de las bebés, porque casi siempre son niñas, de las bebés con síndrome de enfermedad de Pompe fallecen y el tratamiento consiste en administrar la enzima alfa-glucosidasa, ¿ok? Entonces, la gran mayoría de las niñas se relacionan con hipotonía severa, cardiomegalia, muy importante, y alteraciones respiratorias que las conducen a la muerte, ¿ok? El tratamiento, como ya lo dijimos, es el reemplazo enzimático administrando la enzima. La enzima tiene un costo muy elevado y es raro que se consiga como en el medio particular. Casi siempre está relacionada como con clínicas especializadas en enfermedades lisosomales que tienen algunos hospitales, ¿ok? Hay algunos pacientes que ya no son candidatos a administración de enzima y que pues el recurso se tiene que dar a otros candidatos, ¿ok? Entonces los criterios de suspensión pues es la falla de respuesta al tratamiento, que tengan comorbilidades asociadas, que ya hayan tenido un paro cardiorrespiratorio, que queden con graves secuelas neurológicas. En esos pacientes pues lo único que se hace son medidas paliativas, ¿ok? Fisioterapia, apoyo nutricional, el tratamiento obviamente para la gran insuficiencia cardíaca. Sin embargo, realmente todos estos pacientes evolucionan a la muerte.
¿Ok? Ahora, mucopolisacaridosis o Hunter. La mucopolisacaridosis también es una enfermedad de depósito, ¿ok? Es una enfermedad lisosomal que está ligada al X, razón por la cual papá o mamá son portadores de la enfermedad y siempre se hereda a los niños porque tienen un riesgo del 50% de que sus hijos tengan mucopolisacaridosis. Así como Pompe era deficiencia de alfa-glucosidasa ácida, aquí es deficiencia de una enzima que se llama hidronato sulfatasa, ¿ok? Yo sé que está difícil de aprenderse, pero se los han preguntado en el ENARM pasado, ¿ok? Esto hace que debido a la deficiencia de esta enzima hidronato sulfatasa tengan una acumulación de paranidermatán sulfato, ¿ok? Esta acumulación de paranidermatán sulfato principalmente se acumula en el tejido celular subcutáneo, se acumula en el tejido conectivo de cabeza y cuello, y esto genera talla baja, problemas respiratorios graves asociados a la acumulación de estas sustancias en cabeza y cuello, ¿ok? Y esto provoca que tengan graves problemas respiratorios y que casi todos los pacientes se les tengan que colocar una gastrostomía y una traqueostomía porque no pueden comer y no pueden respirar. Llegan a tener manifestaciones en la pared abdominal, macroglosia, muchas alteraciones como ventilatorias a nivel de otorrino, hepatomegalia, esplenomegalia por el depósito de las mismas sustancias en los órganos. Sin embargo, a nivel neurológico están completamente normales, ¿ok? Ese es el problema de tener una discapacidad tan grave como esta, que a nivel del cerebro los pacientes piensan igual que nosotros, piensan y sienten completamente normal, ¿ok? El tratamiento pues es reponer la enzima, que la enzima se llama hidrosulfasa, y lo mismo, hay criterios de suspensión de la enzima y entonces llevar al paciente pues a cuidados paliativos. Sin embargo, pues la gran mayoría de los pacientes con mucopolisacaridosis se trata de ofrecerles la enzima porque sabemos que neurológicamente son normales, ¿ok? Ahora, con respecto al síndrome de Bloom, que también es muy raro, pero se los llegan a preguntar, el síndrome de Bloom es una alteración autosómica recesiva relacionada con una mutación en el gen BLM. Y esto hace que haya intercambios cromátides hermanas. Esto está súper raro, súper raro, súper raro. ¿Cómo se los pueden llegar a preguntar? Se los pueden preguntar en un paciente con talla baja, fotosensibilidad cutánea muy importante y riesgo de tumores en etapas tempranas. Em, Estos pacientes suelen tener infecciones de vías respiratorias de repetición, pero ojo, en el contexto de talla baja, fotosensibilidad y tumores, ¿ok? Normalmente la inteligencia es preservada y y bueno, no hay un tratamiento específico. Normalmente es la prevención de cáncer, la prevención de infecciones de vías respiratorias y no es como que existe un tratamiento asociado a la enfermedad de Bloom o al síndrome de Bloom, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, dudas que tengan con los síndromes principales, acuérdense de las trisomías. Acuérdense de trisomía 13, trisomía 18 y trisomía 21. Trisomía 21 es Down, trisomía 13 es Pato y trisomía 18 es Edwards, ¿ok? Y recuerden, por supuesto, que la monosomía 45X0, que se corresponde a las niñas con síndrome de Turner, ¿sale? Primera preguntita, a ver, esta se relaciona mucho con los temas que vimos ayer, ¿ok? Recién nacido de 48 horas de vida, con diagnóstico de síndrome de Down y polidramnios. Inicia con intolerancia a la vía oral, vómito biliar, distensión abdominal y timpanismo generalizado. Ante los antecedentes, ¿qué estudio solicitaría primero? Radiografía, gasometría, ultrasonido o cariotipo. Está teniendo vómitos biliares y es un pacientito con síndrome de Down o con sospecha de síndrome de Down. ¿Qué radiografía es la primerita que solicitarías? ¿Qué radiografía? Ya les dije la respuesta. ¿Qué estudio? Muy bien. Entonces, radiografía de abdomen. Radiografía de abdomen, ¿por qué? Porque estamos sospechando en una enfermedad que ocurre en los pacientes con síndrome de Down. La paciente continúa con vómitos, por lo cual se coloca una sonda orogástrica que drena biliar. ¿Qué esperaría encontrar en la radiografía?
¿Cuál es el diagnóstico de el método diagnóstico de esta enfermedad? Es radiografía, no ultrasonido. Y en la radiografía, ¿qué se ve? Ujú. Muy bien, imagen de la doble burbuja. Súper bien. ¿Y qué enfermedad tenía este bebé? Tenía atresia de duodeno. ¿Ok? La atresia de duodeno ocurre en el contexto de un bebé con síndrome de Down y acuérdense que presenta vómitos biliares en las primeras 48 horas de vida. Y estos vómitos son de características biliares o verdosos. Y acuérdense que el gold estándar en el diagnóstico es la radiografía con signo de la doble burbuja, no el ultrasonido, ¿ok? Lactante de 2 meses, diagnóstico confirmado de trisomía 21, antecedentes de estreñimiento. Hace 20 horas presenta distensión abdominal, rechazo labioral, el abdomen está muy distendido, la peristalsis disminuida y al tacto rectal tiene una expulsión de aire a presión. ¿Cuál es tu sospecha diagnóstica? Hipertrofia de píloro, atresia de duodeno, enfermedad de Hirschsprung o estreñimiento crónico. Muy bien, es un Hirschsprung, ¿ok? Atresia de duodeno, pues no puede ser, tiene 2 meses de vida. No puedes vivir 2 meses atrésico, te morirías, ¿ok? Hipertrofia de píloro, pues la verdad es que no, porque en ningún momento te dice que tenga vómitos progresivos. Al observar el estudio, se reporta distensión de asas con datos de oclusión intestinal, mayor dilatación de colon y que solicita para confirmar el diagnóstico de Hirschsprung. ¿Con qué confirman diagnóstico de Hirschsprung? Muy bien, con biopsias transrectales. Súper bien. Muy bien, pues muchas felicidades. Hemos concluido con este módulo de pediatría. Gracias a todos por su atención. Nos vemos muy pronto. Bueno, espero. Pero, pues nada, les deseo todo el éxito del mundo. Déjenme ver nada más si no me pusieron por ahí alguna preguntita extra. No, ok, muy bien. Pues cuídense mucho. Gracias por su atención. Gracias por su participación. Y esperemos que sí, esperemos que sí. Entonces, pues bueno, em, sigan estudiando mucho, denle fuerte a gínico, denle fuerte a todo lo que hace falta, a infecto, y nos vemos. Cuídense mucho, mucha suerte, éxito. Gracias, gracias, gracias. Bye bye, que les vaya muy bien.